Muy bien, seguimos en vivo, en directo desde el canal 5 Días en Monitor Económico. Es momento de ir a nuestro momento de análisis, de debate con agentes del sector económico. En este caso, queremos tocar el tema de la cumbre del Mercosur. Ya pasado lo que fue Paraguay siendo como sede de esta reunión de jefes de Estado, de ministros de Economía también, es momento de hacer reflexiones de lo que nos dejó esta última cumbre que se celebró en nuestro país. Y por ello está con nosotros Raúl Cano Ricciardi, el ex viceministro de Relaciones Económicas e Integración, con nosotros en línea en esta mañana. ¿Cómo te va, viceministro? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Muy buenos días al programa Monitor Económico, a los televidentes del canal 5 Días. Estoy a tus gratas órdenes. Viceministro, gracias por atendernos y bueno, queríamos conversar un poco de lo que nos dejó la cumbre del Mercosur. Destacábamos en estos días de que más allá de lo que ha significado la discusión, ¿verdad?, que se llevó, digamos, los grandes titulares en la semana pasada respecto al acuerdo de TLC que eventualmente Uruguay estaría negociando con China, también hubieron avances muy significativos en lo que tiene que ver con esta reducción del 10% de los aranceles para más de 8.000 productos, ¿verdad?, que va a significar realmente una ayuda significativa para el sector productivo paraguayo. Y también el acuerdo con Singapur, un acuerdo de libre comercio que Paraguay el bloque no lo alcanzaba hace mucho tiempo. ¿Cómo podrías calificar estos avances, digamos, que se dieron en estos ámbitos y en otros también que se estuvieron trabajando en esas jornadas intensas que tuvimos la semana pasada? Como no, en realidad es la culminación de un semestre que fue bastante largo, bastante complejo. Nosotros asumimos la presidencia del bloque el 17 de diciembre del 2021 y durante todo, a partir de ese momento y hasta el día 21 de julio, donde se dio el evento final, que fue la cumbre de presidentes, fueron 7 meses de intenso trabajo en un contexto de recuperación económica por pandemia complejo. La semana pasada podemos resumir en 3 logros del semestre. Logros y avances. El primer logro fue la reducción del arancel externo común para el 75% del universo arancelario del 10%. Es decir, si un arancel estaba en 20%, al tener una reducción del 10% significa que la reducción fue del 2% y el arancel residual quedan 18%. Importante recordar que el arancel tiene un doble propósito. En primer lugar, es una medida de protección para el sector productivo que está permitido dentro del sistema multilateral de comercio, y también ofrece al público consumidor la posibilidad de tener productos importados y donde haya mayor competencia. Entonces lo que hacemos es estimular la competitividad y al mismo tiempo buscar ese sano equilibrio de la protección al sector productivo. Es el primer logro. Es importante recordar que había países que habían solicitado una reducción del 50%, después al final había una intención de bajar al 20% y pudimos contener por lo menos esa reducción que sea menos gravosa para el fisco. Una reducción del 10% de ese universo arancelario representaría al fisco una renuncia de $40 millones al año. Si era el 20%. Entonces, logramos el 10%, el fisco paraguayo va a tener 20 millones adicionales por año hasta que podamos lograr eventualmente una reducción adicional. Sí. El segundo logro más importante fue la culminación de un acuerdo de libre comercio de última generación con Singapur. Cuando hablamos de un acuerdo de libre comercio, hablamos de disciplinas que trascienden el ámbito del mercado de bienes. Se incorporan disciplinas nuevas, una mirada mucho más integral. Negociamos disciplinas como servicios, inversiones, compras públicas, las medidas sanitarias y fitosanitarias, un sistema de solución de controversias, la conformación de una comisión administradora para buscar soluciones diplomáticas
en caso de que hubieran. Entonces, fue un salto cualitativo y acá la señal más importante es que juntos los estados parte del Mercosur tenemos mayor capacidad de negociación, juntos tenemos mayor fortaleza y ese es el mensaje que quiere transmitir el Paraguay, que reivindica el respeto a los principios y a la letra de los textos fundacionales del Mercosur de negociar en bloque. Entonces, esa es la señal que estamos transmitiendo con eso. Por otro lado, es muy importante destacar que Singapur es una ciudad-estado de 723 kilómetros cuadrados, pero tiene un PIB 10 veces superior al del Paraguay, importan 400 mil millones de dólares año y son importadores netos de animales. Ahí entra la oportunidad que estamos creando para el sector productivo nacional, para poder crear las condiciones para la exportación de lo que nosotros somos competitivos, las proteínas tanto de origen animal como de origen vegetal. El tercer logro fue la conformación de un subgrupo de trabajo para la integración física. En el Mercosur no había una instancia donde la integración física era conversada. Sí hay una instancia a nivel regional, y lo que nosotros pudimos convencer a los demás estados parte de que no podíamos dejar de tener un subgrupo de trabajo para poder abordar los avances en la integración física y la conectividad. Para un país como el Paraguay sin litoral marítimo, la conectividad física es fundamental. También habíamos planteado que podamos tener una instancia de negociación en el ámbito del Mercosur para la integración digital. Hoy la pospandemia nos indica que si nosotros no tenemos redundancia y acceso a los cables submarinos de fibra óptica, nosotros podemos estar aislados. Eso no se pudo lograr, pero sí el compromiso de seguir conversando para poder tener una instancia de negociación para la integración digital. Hubieron avances en otras disciplinas. Paraguay, en el ejercicio de la presidencia pro tempore, planteó la creación de un centro de arbitraje y mediación en Asunción para disputas del sector privado. Avanzamos en las negociaciones y en la adecuación de las reglas de origen del Mercosur. Aquí es muy importante resaltar que Paraguay reivindica un trato especial y diferenciado, no porque no tengamos condiciones de competir, sino por nuestra ubicación geográfica nos limita y nosotros tenemos un sobrecosto en valores relativos de un 15% vis-a-vis los demás estados parte del Mercosur en términos de horas o de tiempo que una mercancía, tanto de exportación e importación de un puerto marítimo a un puerto fluvial paraguayo demoran 7 días. Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un mercado donde el primero que llega es el que tiene las mejores condiciones de acceder, estamos en desventaja con los demás estados parte del Mercosur que no tienen que hacer ese transporte fluvial desde un puerto marítimo a un centro de producción y a los puertos principales de Paraguay. Esos nos demoran 7 días. Pero los logros y avances principales, Samuel, de todo el semestre y que se coronó con la reunión del Consejo del Mercado Común y la Cumbre de Presidentes el miércoles y jueves pasado en Asunción. Me parece muy interesante el destaque de estos tres principales ejes de avance. Una consulta, viceministro, en el tema del arancel externo común y esta reducción del 10% sobre esa lista importante de productos, ¿cuándo eso comenzará a hacerse efectivo? ¿Hay un proceso, además de lo que ya ocurrió en el acuerdo, en lo firmado la pasada semana, como para que eso se haga efectivo y los sectores, digamos, que serían beneficiados al importar productos vean esa reducción del arancel? ¿Cuándo podría aplicarse? La norma derivada por una decisión, es decir, firmada por los cancilleres, y eso después cada uno de los estados partes tenemos que hacer nuestro proceso interno de incorporación a nuestros ordenamientos jurídicos. Entonces, ahora nosotros vamos a recibir de parte de la Secretaría del Mercosur el instrumento, y en este caso es el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Relaciones Exteriores que inician el proceso de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Y por regla del Mercosur,
Cuando el último Estado parte haya notificado que haya incorporado a su ordenamiento jurídico, 30 días después entra en vigor esa norma derivada. Es decir, tenemos todavía un trecho que recorrer, pero nosotros tenemos la intención de poder internalizar lo más pronto posible. En promedio, cuando ocurrieron situaciones similares como estas, ¿cuánto tiempo duran? ¿Un mes, 2 meses? ¿Cuánto lleva para tener una idea por lo menos de cuándo efectivamente esto se pueda materializar, viceministro? Al menos 3 meses. 3 meses. Hay otros estados parte que tienen un proceso un poco más burocrático que un estado republicano como el de Paraguay o como como la República Oriental del Uruguay. Entonces, tenemos una estructura un poquitito más dinámica que los estados federales. Entonces, normalmente somos los estados que incorporamos más rápido. Pero en el caso, quiero hacer una aclaración, cuando el Paraguay notifique que haya incorporado, ya está en vigor para Paraguay. Es decir, en el caso paraguayo, eso puede estar incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en un plazo menor a 3 meses. Sería muy bueno realmente. Ahora, respecto a lo segundo que mencionaste como avance, el caso de Singapur me parece sumamente interesante y muestra que el bloque puede lograr acuerdos como grupo y acuerdos que sean beneficiosos para todos sus integrantes. Nos decía el otro día una de las autoridades de Roberto Mernes, creo que es el del Ministerio de Hacienda, que también estuvo trabajando con ustedes, de que ya hay experiencias, él nos contaba, de acuerdos similares que se estuvieron trabajando con Corea, por ejemplo, y donde fueron todos como bloque, pero sobre algunos puntos Argentina se separó, ¿verdad?, sobre algunos capítulos. El presidente de la República señalaba en la cumbre de la semana pasada de que Paraguay no tiene ningún problema de ir como bloque a negociar con China y que eventualmente, por esa cuestión de no relacionamiento diplomático, se podría apartar sobre algunos puntos. Esta podría ser una alternativa para tratar de zanjar esa situación que ocurre en este momento en donde Uruguay quiere celebrar un tratado de libre comercio con China y los demás países, en este caso muy puntualmente Argentina y Paraguay, están diciendo vamos a negociar con China pero hagámoslos como bloque. ¿Hay una alternativa jurídica para alcanzar ese acuerdo de forma conjunta y no de manera individual como la está planteando Uruguay, viceministro? Los textos fundacionales del Mercosur son muy claros. El protocolo de Europresto indica que las negociaciones se tienen que hacer con la presencia de todos los estados partes y que el proceso de toma de decisiones por consenso. El Paraguay reivindica el respeto al derecho internacional público, reivindica el respeto al derecho a la integración. Por eso es que nosotros seguimos planteando, porque es la norma que está incorporada en el Código Jurídico. Nosotros lo que quisimos dar a conocer durante la presidencia pro tempore de Paraguay es cuando hay voluntad política de ambas partes, los estados partes del Mercosur y de la contraparte, en este caso Singapur, se puede llegar a una. Nosotros reivindicamos que tengamos que ir en bloque. Tenemos mayor musculatura, tenemos mayor capacidad de persuasión. Cuando hablo de capacidad de persuasión, no es lo mismo que yo negocie con un gigante y ofrecerle un mercado de 7 millones de habitantes que ofrecerle un mercado de 300 millones de habitantes. No es lo mismo ofrecer un mercado mucho más amplio de las compras públicas que ofrecer un mercado pequeño. Esa fue la lógica de los líderes políticos cuando en el año 91 decidieron embarcarse en este proceso de integración. Nosotros tenemos un acervo de 31 años de un proceso de construcción comunitaria del Mercosur, con errores y con aciertos, pero tenemos mayor capacidad de negociación. Con respecto a si nosotros estaríamos dispuestos a iniciar negociaciones con China continental, es muy importante aclarar a los televidentes que el Paraguay no tiene ningún tipo de restricción porque el Paraguay es miembro de la OMC y China continental es miembro de la OMC, pero sin condicionamiento. Si no tenemos ningún tipo de condicionamiento de orden político, nosotros, si hay voluntad política de todos los estados partes, podemos sentarnos a conversar. Ocurre que
el planteamiento siempre se hizo a nivel político, nunca a nivel todavía técnico, para ver si todos los estados partes estamos en condiciones y queremos negociar un acuerdo de naturaleza comercial con la República Popular de China. Pero el Paraguay, así como dijo el señor presidente, si hay un planteamiento de un estado parte para iniciar negociaciones con cualquier país o cualquier bloque de país, se negocia eso primero a una instancia técnica, después pasa a nivel de viceministro, el Grupo Mercado Común, y se eleva a consideración de los cancilleres, donde se toma la determinación política. Ese es el camino que se tiene que seguir a los efectos de poder iniciar un proceso negociador con un país o un grupo de países. Claro, o sea, lo que Paraguay de alguna forma le está diciendo también, o el mensaje que está dando es: nosotros no tenemos ningún problema de negociar con China acuerdos de libre comercio y podemos adherirnos a cualquier iniciativa que haga el Mercosur, siempre que no nos condicionen nuestras relaciones diplomáticas con otros estados, en este caso con Taiwán, que esa no sea una especie de excusa para romper relaciones con un estado que le consideramos amigo, viceministro. Sin condicionamientos. Paraguay es un país libre, soberano, de una política exterior seria, y nosotros, si tenemos condicionamientos, vamos a tener algún tipo de restricciones para negociar. Lo que nosotros decimos es que Paraguay no tiene ninguna restricción para negociar como bloque con un país con el cual nosotros no tenemos relaciones diplomáticas. En el caso de China continental es muy claro, es muy diáfano. China continental es miembro de la OMC, nosotros somos miembros de la OMC. Todos los acuerdos por imperio del sistema multilateral tienen que ser notificados a la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, nosotros no tenemos restricciones, aclaro, siempre y cuando todos los estados partes tenemos condiciones y la contraparte esté en disposición de iniciar negociaciones de un acuerdo de naturaleza comercial, y puede ser un acuerdo de libre comercio con cualquier socio, y particularmente con China continental. Entiendo que en la reunión de ministros, este planteamiento que usted está mencionando, viceministro, lo hizo el ministro Llamosas de Paraguay a los Estados miembros y les dijo: señores, busquemos consenso a nivel político como para poder ir juntos. ¿Cuál fue la respuesta de los demás países y en particular la de Uruguay ante esta propuesta que hace Paraguay de decir: nosotros también nos adherimos, ¿verdad?, sin condicionamiento, pero también nos adherimos a eventualmente ir todos juntos a negociar con China? Bueno, yo creo que la posición de Uruguay ya fue transmitida por todos los medios. Uruguay dice que ellos prefieren ir el camino colectivo, pero si no hay una decisión, ellos entienden de que tienen autorización y que no tienen ningún tipo de restricción para negociar bilateralmente. Nosotros tenemos una visión diferente. Los textos fundacionales del Mercosur dicen claramente otra cosa. Así que durante esta presidencia pro tempore de Uruguay vamos a seguir negociando. Estamos dando una muy mala señal si decimos nosotros tenemos un arancel externo común, salto común, y un país quiere negociar bilateralmente. Entonces estamos dando una señal cuanto menos ambigua. Sí. Por imperio de estos textos fundacionales indican de que negociamos en conjunto y tenemos mayor capacidad de negociación. Yo creo que el ejemplo de Singapur es el más reciente, pero también las negociaciones que estamos en un trámite muy final de conclusión con la Unión Europea, negociar en conjunto es mucho más fuerte. Para que la ciudadanía y los televidentes tengan una idea, hoy nosotros con la Unión Europea, Paraguay bilateralmente tiene una cuota para la carne bovina de alta calidad de 1.000 toneladas. Nosotros negociamos con el Mercosur una cuota de 76.000 toneladas para los países del Mercosur. Suponiendo y que el Paraguay reivindica la división equitativa, tendríamos al menos 17.000 toneladas, es decir, 17 veces más el acceso al mercado que negociando individualmente. Nosotros también, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, negociamos
y conseguimos, una vez que se definice, una cuota solo para Paraguay de 10.000 toneladas de azúcar orgánica. Y así tenemos muchos ejemplos de tener mayor fortaleza, y no solamente se mira desde el punto de vista del interés ofensivo. En las negociaciones con la Unión Europea, nosotros excluimos el acuerdo de compras públicas. Entonces, nuestro interés defensivo está protegido, nuestro interés ofensivo está también contemplado. Y son ejemplos importantes de cómo nosotros, negociando en conjunto, podemos tener mejores condiciones de acceso y también una mirada defensiva a aquellos sectores o disciplinas donde estamos todavía con intenciones de tener una protección para el desarrollo de nuestro sector industrial. Dos últimas consultas, viceministro. Una tiene que ver con escenarios. ¿Qué pasa si Uruguay avanza finalmente con un acuerdo de libre comercio de forma bilateral con China y cierra el acuerdo? ¿Eso significaría un quiebre en el Mercosur? ¿Se rompería, digamos, la participación de Uruguay dentro del bloque? ¿Cuál es el escenario que ustedes analizan desde el punto de vista jurídico que ocurriría si eso se concreta? Y otra consulta, lo que usted mencionó, el caso Unión Europea, firmado ya en 2019, pero hasta ahora todavía no ratificado al 100% para que entre en operación. ¿Cuándo se termina ese proceso también con la Unión Europea, que se ha dilatado mucho? Tenemos más de 20 años negociando con ellos y parece que nunca termina por cerrarse completamente ese tratado. Bueno, voy a ir respondiendo en secuencia. El Mercosur no tiene una capacidad sancionatoria. Sin embargo, cuando se configura un eventual quiebre, cuando se inicia la negociación, cuando culmina el Ejecutivo o cuando el Estado uruguayo, un Estado, apruebe pasando por el Parlamento. Esos son los tres escenarios donde estamos evaluando. Por eso nosotros no tenemos, el Mercosur no tiene una capacidad sancionatoria. Puede darse el caso de que inicien negociaciones, puede darse que culminen las negociaciones, pero si el Estado que haya negociado no haya incorporado, no haya aprobado, no se constituye en un compromiso de ese Estado. Entonces, estamos en etapa de evaluación. Entendemos de que vamos a tratar de hacer nuestro esfuerzo de persuadir a la República Oriental del Uruguay que es mucho mejor para el bloque negociar en conjunto. Tenemos experiencia donde cuando negociamos un acuerdo marco y apéndices bilaterales, ese es el caso del acuerdo del Mercosur con México, hubo un solo país que terminó ese acuerdo, fue precisamente la República Oriental del Uruguay, y el Uruguay concedió mejores condiciones de acceso a los productos mexicanos que a los estados parte del Mercosur. Ese es el ejemplo que nosotros siempre queremos transmitir, que un país que no tenga la capacidad de persuasión de un mercado grande normalmente concede más cosas de lo que va logrando en las negociaciones. Con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, ciertamente se anunció la conclusión el 27 de junio del 2019. Hay algunos temas pendientes. Durante la presidencia pro tempore de Paraguay reiniciamos el diálogo con la Unión Europea, pero ciertamente un evento político importante son las elecciones de un estado parte del Mercosur que va a llevar a cabo en octubre. A partir de ese escenario veremos cómo podemos cerrar los pocos temas que están pendientes. Uno de los temas que está pendiente es el de las indicaciones geográficas y los usuarios previos, que justamente porque tenemos una mayor capacidad de negociación, nosotros no estamos cediendo a la aspiración de la Comisión Europea. El otro tema pendiente, la Unión Europea planteó un documento aparte sobre el tema de cuidados medioambientales y reforestación, y nosotros tuvimos de vuelta durante la presidencia pro tempore de Paraguay una reunión en Bruselas el 17 de junio y la última reunión el 18 de julio, donde retomamos el diálogo
para poder ir cerrando los temas pendientes, pero con un requerimiento. Ese esfuerzo para poder cerrar el acuerdo tiene que ser de ambas partes, no más requerimiento de la contraparte y el esfuerzo tiene que hacer, tenemos que hacerlo de todas partes del Mercosur. Estamos en trámites finales. Ese evento político, este año vieron dos eventos políticos importantes: las elecciones en Francia y va a ser las elecciones en Brasil. Una vez superados esos eventos políticos, se va a allanar el camino para la firma y la posterior entrada en vigor del acuerdo ambicioso, equilibrado, y que creemos que fue un acuerdo muy satisfactorio para el Mercosur y también para el Paraguay. 2023 podría ser ya la fecha que consideran podría darse ya esa culminación de este proceso, viceministro. Es un escenario probable. Es un escenario que el ejercicio fiscal 2023 tengamos las condiciones para poder firmar el acuerdo y después cada contraparte hace su proceso interno de incorporación. En el caso de la Comisión Europea, hay capítulos que pueden ser aprobados por la Comisión, y el capítulo económico-comercial tiene que pasar por los 27 parlamentos de los Estados partes de la Unión Europea. Así mismo. Viceministro, muchas gracias por su tiempo, por todas estas explicaciones muy claras respecto a lo que fue la cumbre del Mercosur y bueno, lo que se viene de aquí en adelante respecto a, ojalá, ese avance de acuerdo con la Unión Europea. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Samuel. Un gusto compartir con la audiencia de Monitor Económico, y un saludo a los televidentes de Canal 5. Estamos a la agrado. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el viceministro Raúl Cano Ricciardi, viceministro de Relaciones Económicas e Integración. Y antes de despedirnos, te recordamos que se viene el Top of Mind en su edición número 11 este año, con un montón de novedades. Tenemos ya este fabuloso 0 kilómetro que podés llevártelo si es que participás de la serie de charlas que se van a estar realizando. Más de 15 horas con speakers nacionales e internacionales, historias de marcas y bueno, también la premiación a las 100 marcas galardonadas que va a ser en el centro de eventos del Paseo de la Galería, el gran evento. Acá está publicidad @5dias.com.py, la cuenta donde puedes hacer tu solicitud para que se contacten contigo y puedas participar del evento del año de las marcas. Recordamos, el 2 de agosto se va a realizar en el Paseo La Galería el gran evento de las marcas. Durante todo el día vamos a estar con la serie de charlas y al final, en horas de la tarde noche ya, con la premiación de los 100 premiados como marcas Top of Mind en esta edición número 11. Nos vamos despidiendo, agradeciendo a ustedes por su sintonía y deseando que tengan un buen resto de jornada. Nos encontramos mañana a esta misma hora para hacer Monitor Económico.